Buenos días, mi nombre es María Fernanda Benavides, soy residente de segundo año de la especialización de pediatría de la Universidad de Caldas y hoy vamos a hablar de cómo aprenden los niños. Los objetivos de la revisión serán reconocer los aspectos claves del proceso de aprendizaje en los niños e identificar las características más acertadas para un aprendizaje escolar adecuado. Para la revisión de la bibliografía tuvimos en cuenta como texto guía la pediatría de Nelson. Algunas de las revisiones secundarias fueron las estrategias utilizadas para el proceso de aprendizaje, los aportes de la neurociencia a la atención y educación en la primera infancia, algo sobre la teoría de las inteligencias múltiples y la estrategia del aprendizaje a través del juego. Otras revisiones secundarias acerca de la pirámide del desarrollo humano, un artículo de Pediatrics in Review que nos habla sobre cuándo los niños están listos para ir al colegio. También artículos publicados este año y el año pasado sobre compromiso escolar y cómo los estilos de vida afectan el aprendizaje en los niños. El aprendizaje va a ser definido como la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, pero cobra gran importancia en la primera infancia, considerando que es un momento crítico para un máximo aprendizaje. Clásicamente, los filósofos, padres y el personal de salud han pensado que los niños son solipsistas, es decir, solo creen en su propia existencia, egocéntricos, precauzales e ilógicos, son concretos y superficiales y restringidos al aquí y ahora. Sin embargo, las investigaciones muestran justamente lo contrario, que los niños aprenden y saben más de lo que teníamos pensado. Los bebés empiezan a imitar a las personas literalmente desde que nacen. Los niños van a ser capaces de reproducir todas las acciones que ven. Esto va a estar influido si se presenta algún tipo de factor de riesgo, ya sea pre, peri o postnatal. Por eso cada caso es individual. Siempre debemos tener en cuenta dos factores importantes para el momento del aprendizaje, y estos son el estímulo y el apego, que van a fortalecer la exploración constante. Este aprendizaje va a estar influido por múltiples factores, entre esos está el componente genético y los factores ambientales, es decir, la herencia y la experiencia. Aquí es muy importante destacar el papel que tiene la cultura y la familia en este proceso. Y recordemos que todo el neurodesarrollo va a empezar desde la vida fetal, por eso la importancia de fomentar un embarazo sano para que no se presenten alteraciones en este momento. La plasticidad cerebral va a jugar un rol muy importante. Recordemos entonces que se va a presentar todos estos procesos de mielinización, de construcción de circuitos y aumento de la eficacia de los ya existentes, pues para dotarnos de herramientas para adaptarnos al entorno. Entonces vamos a tener dos tipos de plasticidad. Una que es la expectante de la experiencia, es decir, qué cosas puede ver el individuo que lo estimulen a este proceso de aprendizaje. Por otro lado, tenemos la plasticidad dependiente de la experiencia, y aquí pues juega un papel muy importante la cultura, porque son las actividades que va a tener el individuo diariamente. Durante años lo que se ha creído es que los niños son una esponja que van a absorber todo en su ambiente, y aunque sí, tenemos que tener en cuenta que ellos modifican, responden y afectan el ambiente en el que viven. Por lo tanto, esta va a ser una relación de reciprocidad donde se dan interacciones constantes tanto de dar y recibir. Aparece entonces un concepto muy importante que es el de la ventana de oportunidades. Entonces, los estudios lo que han mostrado es que hay cierta edad en las cuales las personas tienen mayor apertura al aprendizaje, y esta es precisamente la primera infancia. No es que queramos decir que de ahí en adelante no va a haber proceso de aprendizaje. Sí lo va a haber, pero no con la misma agilidad y con la misma fortaleza que se da en la primera infancia. Esta diapositiva nos muestra los periodos sensibles en el desarrollo cerebral temprano para, por ejemplo, habilidades sociales, los números, el lenguaje, los símbolos. La quiero traer porque estos picos se van a dar antes de que el niño ingrese a la escuela, por lo tanto no podemos esperar a que el niño ingrese para que podamos fomentar esto. Aquí la importancia de la educación en casa por parte de los padres, de un entorno familiar donde siempre se fomente el estímulo. Vamos a mencionar entonces algo de las teorías del desarrollo cognitivo para entender este proceso de aprendizaje que se han planteado a lo largo del tiempo. Por una parte tenemos el nativismo, que lo que resalta es que dice que el individuo ya trae el conocimiento de forma innata y que el aprendizaje se va a restringir solamente a añadir unos pocos detalles. Por otra parte tenemos el empirismo, que lo que sugiere es que todo conocimiento de los niños
es simplemente el resultado de un proceso de asociar o combinar experiencias sensoriales específicas o cambios en el ambiente, es decir, basado en la experiencia. Podemos darnos cuenta que estas teorías pues son muy extremistas, por lo tanto a lo largo del tiempo han ido perdiendo valor. Nace entonces el constructivismo de Piaget como una alternativa, sin embargo este también se ha abandonado. La teoría de la teoría va a ser entonces la versión más actual del constructivismo, en la cual se destaca que los niños desarrollan su conocimiento del mundo mediante la construcción de teorías del día a día o una forma intuitiva, así como nacen las teorías científicas que motivan las investigaciones. Finalmente aparece el constructivismo racional, que es una versión más rigurosa de la teoría, en la cual se muestra a través de modelos matemáticos cómo los niños aprenden a partir de hechos con los que se va encontrando todos los días. Siempre debemos tener en cuenta la presencia del juego imaginativo y de simulación y su importancia en el proceso del aprendizaje. Podemos ver entonces que el nativismo, el empirismo y el constructivismo se van a centrar en los procesos de aprendizaje a partir de los hechos. Sin embargo, existen otros dos abordajes que describen otros factores que contribuyen al desarrollo cognitivo. Primero, tenemos el abordaje de la información-procesamiento, que es este desarrollo de capacidades generales para procesar y organizar la información, como la memoria y la atención. También tenemos el abordaje sociocultural, es decir, toda la influencia que van a tener los adultos y el entorno de los niños, incluidos los maestros. Aquí también tenemos en cuenta las creencias y la religión. Siempre se debe permitir la exploración constante, puesto que estudios han demostrado que es menos probable que los niños participen de una exploración cuando los adultos les proporcionan las respuestas. Los preescolares, a los que se les deja utilizar sus propios recursos, con frecuencia van a ser capaces de resolver problemas complejos. Existen muchos abordajes, uno de los que más se menciona es precisamente el abordaje educativo Reggio Emilia. Reggio Emilia, recordemos que es una ciudad de Italia, donde Loris Malaguchi desarrolló esta filosofía siguiendo los pasos de María Montessori. Entonces, lo que Malaguchi creía era que la educación es una experiencia que dura toda la vida y tiene tres componentes principales: el emocional, el ético y el estético. En el componente emocional se destaca que es importante crear un ambiente educativo que reconozca el bienestar social y emocional del niño, donde él se sienta valorado y respetado como individuo y como miembro igualitario de un grupo, hacer que cada momento sea divertido y satisfactorio. El componente ético destaca que la educación no es solo una técnica, sino también es un proceso compartido para descubrir valores. La escuela es un lugar que transmite y construye cultura a través de experiencias. El educador influye en el futuro de los niños. Finalmente, el componente estético destaca la importancia de la imaginación, la creatividad, la expresión y la estética en los procesos de construcción de aprendizajes. Se ha descrito también entonces las áreas del pensamiento pedagógico que tiene en cuenta tres componentes principales: la imagen del niño, la imagen del educador y la imagen de la comunidad. Para la parte de la imagen del niño es verlo y aceptarlo como un compañero activo y competente que está lleno de potenciales y de capacidades, porque generalmente se tiende a infravalorar sus talentos. Clásicamente se ha visto al niño como una página en blanco en la cual solamente se debe escribir, y eso pues no es así. El educador también necesita percibirse a sí mismo como un aprendiz. Recordemos que la mejor clave para aprender y enseñar es la reciprocidad. Como ya hemos mencionado, la imagen de la comunidad es muy importante teniendo en cuenta el papel de la cultura en la participación y en la integración. Lo que se propone es que el educador idealmente debe atender a los niños de forma individual y en grupos pequeños, teniendo en cuenta los intereses individuales. Sin embargo, pues en nuestro contexto a veces es difícil porque muchos niños ni siquiera pueden acceder a la educación. Pasamos entonces a ver cómo se da este desarrollo cognitivo en los niños a través de las distintas etapas. En el lactante menor, recordemos entonces que se va a dar una respuesta a estímulos, siempre tendiendo a la satisfacción de las necesidades. En el primer mes vamos a tener el uso de reflejos. Entre el primer y el cuarto mes vamos a tener las reacciones circulares primarias, es decir, el niño con el entorno. Del cuarto al 10º mes vamos a tener las reacciones circulares secundarias, es decir, su cuerpo con el entorno y con los acontecimientos externos. De los 10 a los 12 meses se va a dar la fase de integración de todos estos procesos aprendidos.
En la etapa del lactante mayor, entonces tenemos las reacciones circulares terciarias que se van a dar entre los 12 y los 18 meses, siempre teniendo la experimentación activa. Van a relacionar lo que ya saben con nuevas experiencias, con el juego como protagonista. Entre los 18 y 24 meses vamos a tener las combinaciones mentales donde se fortalece la imitación. En la edad preescolar va a haber el paso del pensamiento prelógico a lógico. Recordemos que este pensamiento prelógico es aquel que se concentra en un solo aspecto y es completamente irreversible. La parte del egocentrismo siempre hacia su juego. También aparece el animismo, es decir, dar vida a objetos inanimados. A partir de los 4 años empieza la fase del pensamiento intuitivo y de las operaciones concretas, es decir, sumar y restar, y se va a empezar a desarrollar el pensamiento preoperacional. En la etapa escolar se desarrolla el pensamiento concreto, hay control de los procesos mentales, se supera el egocentrismo y el animismo, el pensamiento se vuelve reversible, entienden espacio, causa, tiempo y se consolida el pensamiento operativo. También hay paso del pensamiento inductivo al deductivo, es decir, que hay conclusiones a partir de una serie de premisas. Pasa del pensamiento mitológico al científico. De los 12 años en adelante se van a desarrollar las operaciones formales. Otro factor que tenemos en cuenta es la pirámide del desarrollo humano. Es una concepción del proceso de desarrollo como una secuencia de procesos que se van activando y adquisiciones que se van consiguiendo. Se contempla entonces este desarrollo humano como una estructura piramidal con una base amplia sobre la que van superpuestas diversas capas, las cuales se reducen hasta llegar a la cúspide, donde se observa la aparición de la conducta adaptativa a los 12 años. Se debe tener en cuenta que esta estructura es como un edificio. No se pueden construir los pisos superiores si hay falencias en los pisos inferiores. Entonces, si hay una dificultad en una capa superior, esta necesariamente va a surgir de una debilidad en una capa inferior. Y por eso primero se debe reforzar esta y así sucesivamente para permitir la construcción adecuada. La pirámide entonces va a partir de un sistema nervioso central que se desarrolló de una forma adecuada, es decir, no hubo ninguna alteración en el proceso de neurodesarrollo. Va a constar de 4 fases, 10 niveles y 2 ejes transversales. La primera fase se va a dar en el primer año con el desarrollo de los sistemas sensoriales, tacto, propiocepción, vista, oído, olfato. La segunda fase entre el primer y tercer año con el desarrollo sensoriomotor, con el tono, relajación, madurez de reflejos, planificación motriz, esquema corporal, la conciencia de la lateralidad, la conciencia de la respiración, entre otros. La tercera fase entre el tercer y sexto año con el desarrollo perceptivo motor. Entonces está el desarrollo de la imagen corporal, la coordinación, la percepción del propio cuerpo, el ajuste y control de la postura, las destrezas del lenguaje, las habilidades del juego simbólico, el control de la atención, la organización espacial y la estructuración espaciotemporal. La cuarta fase entre los 6 y los 12 años, que es el desarrollo de los procesos superiores, está la motricidad fina, la capacidad de inhibición motriz, el aprendizaje académico, la autonomía personal, hasta llegar finalmente a la cúspide alrededor de los 12 años con el desarrollo de la conducta adaptativa. Los 2 ejes transversales entonces van a ser el paso de la emoción a las habilidades sociales y el paso de la interacción al símbolo. Recordemos que todo este proceso se va a dar si el niño crece en un ambiente de interacción constante, de estímulo, en la cual tanto los adultos como sus profesores, como su entorno, favorezca que vaya pasando de un nivel a otro. Clásicamente, cuando pensamos en el aprendizaje, nos imaginamos a un niño haciendo sus tareas. Sin embargo, aparece este personaje que es Howard Gardner, que lo podemos ver en la diapositiva. En el año 1983 empieza a hablar de la teoría de las inteligencias múltiples. Como ya lo mencionamos previamente, la inteligencia sí se va a basar en un potencial biológico y va a ser el resultado de la interacción entre los factores genéticos y los factores ambientales. Sin embargo, comúnmente se ha asociado la inteligencia con el razonamiento lógico y la acumulación de conocimientos, pero la inteligencia abarca un extenso y variado espectro de habilidades. Consideramos entonces que la inteligencia es una capacidad desarrollable, que no solo se reduce a lo académico, sino que es una combinación de todas las inteligencias.
Esta es entonces la propuesta de las 8 inteligencias, que es lo que se considera las inteligencias múltiples. Hablar de esto sería muy extenso, lo que quiero que se lleven de esta diapositiva es sobre todo cómo nosotros desde el papel de pediatras podemos recomendar el estímulo de cada una de las inteligencias. La primera es la inteligencia lingüística, que incluye leer, escribir, hablar o escuchar. Aquí se tiene en cuenta los 2 hemisferios, sin embargo recordemos que existe un área específica que es el área de Broca, que si está alterada pues no va a permitir al individuo poder expresarse. ¿Cómo podemos fomentar esta área? Mediante contar historias, imitar sonidos, adivinanzas, rimas y mediante trabalenguas. La segunda inteligencia es la lógica matemática, quizás es la que más se acerca al concepto tradicional de inteligencia porque es la que tiene que ver con sumar, con pensar críticamente, con razonar. Aquí están incluidas diversas áreas del cerebro. ¿Cómo podemos estimularla? Mediante la construcción de torres, clasificación de fichas por tamaño, por color, mediante el uso de rompecabezas. La tercera inteligencia es la visual espacial, que lo que permite al individuo es hacer un modelo en 3 dimensiones, es decir, poderse ubicar. Entonces existen algunas profesiones que tienen mayor desarrollo, como por ejemplo el cirujano o el arquitecto. Se han descrito que se presentan alteraciones y hay lesiones en la parte posterior derecha del cerebro. ¿Cómo podemos estimularlo? Haciendo que el niño localice cosas en un dibujo, que arme, dibuje o que haga laberintos. La cuarta inteligencia es la inteligencia corporal, es decir, el control de mi propio cuerpo, que me permita tocar, moverme, bailar. En esta parte sí está muy relacionada la corteza motora y el hemisferio va a depender de la lateralidad de cada persona. ¿Cómo lo podemos estimular? Con juegos en el aire libre, saltar la cuerda, hacer mímica, que el niño practique algún deporte, que baile y de esta manera tenga mayor control de su cuerpo. La quinta inteligencia es la inteligencia musical, todo lo relacionado con cantar, rapear, con el uso de instrumentos musicales. Aquí también tienen que ver distintas áreas cerebrales, sobre todo el lado derecho. ¿Cómo lo podemos estimular? Mediante jugar con objetos con sonidos desde edades tempranas, cantar canciones, hacer que el niño escuche música de distintos géneros y así se relacione con estos. La sexta inteligencia es la interpersonal. Esta y la que sigue van a estar muy relacionadas con el desarrollo de los lóbulos frontales. Esta inteligencia interpersonal es la que está relacionada con compartir, con enseñar, con colaborar, es decir, con la relación con el otro. Por lo tanto, es importante que desde muy pequeño se fomente el juego en grupo. La séptima inteligencia es la intrapersonal, es decir, la relación conmigo mismo. Esto cómo me ayuda a tomar decisiones y a reflexionar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al niño y a estimularlo? Es mediante el juego de caras y gestos, que el niño pueda tener relación con los sentimientos, mostrarle fotos de emociones para que se aprenda a reconocer y a poderlas expresar. La octava inteligencia es la naturalista, todo lo que tiene que ver con experimentar, conectarse con los seres vivos, la relación con los animales y con las plantas. ¿Cómo lo fomentamos? Mediante las salidas al campo, permitir que el niño siembre plantas o que tenga una mascota. Se ha descrito una novena inteligencia, que es la espiritual o la existencial. Sin embargo, el mismo Howard Gardner la reconoce como una media inteligencia, es decir, no completa. Primero, porque no se puede demostrar y segundo, porque no se ha podido ver un área cerebral que se active o que se afecte. También, por otro lado, tenemos la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que ya la hemos revisado previamente. ¿Cuál sería entonces el impacto en la educación? Primero, tener en cuenta las diferentes inteligencias para poder realizar el estímulo de cada una, como ya lo mencionamos previamente. Que el aprendizaje personalizado sería más justo porque no todos somos iguales y no todos aprendemos de la misma manera. Si esto fuera así, pues maravilloso, porque todos podríamos tener el mismo modelo educativo. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que esto no es así. Aunque tenemos que saber que el niño debe aprender de todo, matemáticas, sociales, lenguaje, se deberán establecer prioridades para poder profundizar y poder sacar el máximo provecho de estas potencialidades que van a tener los niños. Entonces esto nos obliga a reevaluar los sistemas de educación actuales para poder hacer este modelo que contempla el desarrollo de las inteligencias múltiples. Se ha descrito que las tecnologías en la educación facilitan esta aplicación de las inteligencias múltiples y siempre recordar que el profesor va a ser un guía en este proceso, pero no puede verse como esta persona jerárquica
que solamente se limita a dar su conocimiento en un niño que no tiene ninguna potencialidad. O sea, este concepto lo debemos abandonar. Es inevitable hablar de la importancia del juego en este proceso de aprendizaje. Entonces tenemos esta estrategia que es de Lego Foundation en apoyo de la UNICEF, que lo que busca es reforzar el aprendizaje a través del juego en los programas de educación en la primera infancia. Recordemos que este proceso de aprendizaje forma parte de las metas del Objetivo del Desarrollo Sostenible para el año 2030, hace parte de la meta número 4, por lo tanto lo que se quiere es fomentar este aprendizaje con juego o de forma lúdica, pero que conserve siempre la calidad. Entonces esto lo que va a hacer es que el niño tenga mayor capacidad de acción y de decisión, recordando siempre el papel fundamental que van a tener los profesores, los adultos y el entorno. Ellos refuerzan lo que ya hemos mencionado en diapositivas previas, es que lo van a dividir en 3 etapas. En la etapa de lactante, recordemos pues la importancia de la estimulación, que sea en un entorno afectuoso, donde se sienta protegido y donde se fortalezca la parte del vínculo en el paciente preescolar mediante el juego, la lectura, el canto, la interacción con los compañeros, siempre permitiendo la exploración, que se desarrolle la imaginación y la creatividad. Algo que también se ha visto es que en la etapa escolar se descuida el juego porque ya el enfoque educativo se va a centrar hacia la parte académica y no debería ser, porque algunos juegos que sean dirigidos en estos niños van a fortalecer también el proceso de aprendizaje. El juego es importante porque es provechoso, es divertido, siempre los vemos sonriendo, así sea cualquier juego. Invita a la participación activa, es decir, el niño se siente valorado como un sujeto. Es iterativo, es decir, que le permite al niño estar fortaleciendo lo que ya viene aprendiendo, las capacidades. Es socialmente interactivo, le permite al niño comunicarse y relacionarse con otros niños a través de la interacción social. Cuando el niño decide jugar, pues no piensa que va a aprender. Pero este juego lo que va a hacer es crear potenciales oportunidades de aprendizaje en todas las áreas del desarrollo. Recordemos, como ya lo había dicho previamente, que este aprendizaje a través del juego debe asegurar la calidad de la educación, por lo tanto no es ponerlos a correr por correr, sino que aparece entonces este concepto de práctica adecuada del desarrollo, DAP por sus siglas en inglés. Entonces que lo que dice es que este juego debe ser adecuado al individuo, a la edad y a su parte cultural. El juego debe ser trascendente para el niño, es decir, le debe aportar algo en su proceso de aprendizaje. Este es un esquema que nos muestran ellos en su publicación de los distintos tipos de juego que podemos utilizar en el aprendizaje lúdico. Por una parte tenemos el juego libre, que es completamente dirigido por el niño. Aunque pensemos que el niño no está aprendiendo nada, sí podemos fortalecer algunas capacidades. El juego dirigido, que es el que está organizado por los adultos. Por otra parte tenemos el juego que ya va a ser dirigido y diseñado por los adultos, que va a tener ya algunas normas y restricciones. Y finalmente el que tiene instrucciones directas, es decir, diseñado y controlado por el adulto, y el niño debe seguir unas indicaciones específicas. Entonces, si tiene tantos beneficios, ¿por qué no está incluido en los modelos educativos? Simplemente porque hay una incapacidad para valorar el juego como herramienta educativa y falsas ideas sobre el juego. Se considera una pérdida de tiempo. Los planes de estudio estándares no lo incluyen. También va a haber falta de capacitación del personal que pueda desarrollar estas estrategias de juego, pero que permitan una educación de calidad. Y un problema muy grande es que las clases son muy numerosas, de muchos estudiantes, por lo tanto, pues no se permite que esto se desarrolle. En esta diapositiva lo que ellos nos muestran es que este proceso es complejo, requiere la participación de varios protagonistas. Primero pues está que se haya una oferta adecuada de estos servicios educativos, se incluyen ahí los maestros también, las familias, el aseguramiento de la calidad, la planificación, los planes de estudio, también están los entes gubernamentales y la financiación, todo esto pues para que se logre este proceso. Pasamos ahora a la segunda parte, en la cual nos vamos a enfocar en el aprendizaje escolar. La parte del colegio entonces impone al niño demandas cognitivas progresivas y que tenga dominio en temas elementales para un funcionamiento eficiente en estos procesos pues a los cuales se va a ver expuesto, tanto perceptuales como cognitivos como idiomáticos. En los primeros 2 o 3 años, es decir, en la etapa preescolar, empieza esta adquisición de fundamentos básicos como lectura, escritura y matemática, pero esto después se va consolidando. Entonces no solamente el niño va a leer, sino que tiene que entender lo que está leyendo. No solo escribe, sino que además redacta y compone.
Esto pues siempre yendo de la mano, como lo hemos dicho a lo largo de toda la revisión, de estímulos para que el niño pueda realizar su proceso de forma adecuada. Entonces estos procesos básicos que va a necesitar el niño para poder ingresar a la escuela está por una parte el componente perceptual, que incluye el análisis visual, es decir, la capacidad para descomponer una figura compleja en componentes y comprender sus relaciones espaciales, la propiocepción y el control motor, que es esta capacidad para obtener información sobre la posición del cuerpo y programar movimientos. También tenemos el procesamiento fonológico, es decir, todo lo que tiene que ver con ver y escuchar. Para la parte cognitiva incluye la memoria a largo plazo, la atención selectiva, que es esta capacidad de atender a estímulos importantes e ignorar distracciones, y la secuenciación, que va a ser esta facilidad de recordar las cosas por su orden. El componente del lenguaje incluye tanto el receptivo como el expresivo. En esta publicación de Pediatrics in Review del año 2016, resaltan lo mismo que ya habíamos mencionado en la diapositiva previa, que se requiere que el niño tenga una preparación básica en los distintos dominios, que tenga autorregulación, muy importante, la parte del control corporal para facilitar el proceso de estudio. También mencionan que cada caso es distinto, por ejemplo, los niños que tienen algún tipo de enfermedad orgánica van a estar acudiendo a citas o en procesos de hospitalización que va a dificultar todo este proceso. Y que es importante que haya una disponibilidad cognitiva, es decir, no queremos que el niño llegue a la escuela sabiendo todo, pero que sí el niño tenga algún tipo de base desde la casa y desde el jardín para facilitar el proceso en la escuela. ¿Cuál sería entonces el papel del pediatra en toda esta situación? Primero, fomentar la nutrición saludable, una buena higiene del sueño, recomendar la exposición temprana a los libros, estimular el aprendizaje y el juego, y en las consultas de alrededor de los 3 o los 4 años, ir evaluando todos estos ítems que ya mencionamos para ver si el niño está listo y recomendar que ya acuda a la escuela. Se proponen entonces 12 estrategias para el éxito en el aprendizaje escolar, las vamos a revisar brevemente. Primero, que este aprendizaje se dé en un ambiente que aliente a los estudiantes a aprender activamente, a colaborar con sus compañeros y hacer uso de tareas significativas y materiales auténticos. Ambientes que permitan la participación activa y constructiva del estudiante, siempre teniendo pues como acompañante a su maestro. La participación social, incluyendo las actividades del niño en la escuela y también en la comunidad. Que estas actividades sean significativas, es decir, que ellos sientan que lo que están haciendo y lo que están aprendiendo es útil y lo puedan relacionar con su cultura, que vaya de la mano con lo que ellos están acostumbrados y en lo que se desarrollan normalmente. Importante también relacionar esta nueva información con el conocimiento previo que ya había adquirido. El empleo de estrategias efectivas y flexibles que le ayuden al estudiante a entender, a razonar, a memorizar y a resolver problemas. La autorregulación y la reflexión incluye que los estudiantes deben saber cómo planear y monitorear su aprendizaje, determinar sus propias metas y corregir sus errores. Reestructurar el conocimiento previo, y esto a veces puede ser difícil porque darnos cuenta que lo que aprendimos no es así, que debemos hacerlo de nuevo, a veces nos puede frustrar, sin embargo pues hay que hacerlo para que se dé el proceso de una forma adecuada. Es importante este concepto de comprender más que memorizar, puesto que se sabe que lo que uno aprende de memoria fácilmente se olvida. Aprender a transferir, puesto que el aprendizaje se torna más significativo cuando las lecciones se aplican a situaciones de la vida cotidiana. Dar tiempo para la práctica, recordemos que aprender es una tarea cognitiva compleja que no puede ser apresurada, también requiere un tiempo considerable y periodos de práctica para comenzar a construir experiencia en esta área. Tener en cuenta, como ya hemos mencionado, las diferencias del desarrollo individuales, y aquí quiero recordar la parte de las inteligencias múltiples. Importante también la motivación que tenga el alumno, porque podemos tener sistemas de educación adecuados, maestros comprometidos, pero si el niño no está motivado, pues este proceso no se va a dar de una forma adecuada. Precisamente de esto nos habla este artículo que fue publicado en el año 2019 sobre la importancia del compromiso escolar. Entonces recordemos que este proceso de educación va a ser una inversión emocional, conductual y cognitiva, pero que requiere una participación bidireccional. Entonces lo que nos ha mostrado la evidencia es que niños comprometidos
van a tener un mejor proceso de aprendizaje, se convierten en adultos profesionalmente exitosos que finalmente van a ser capital. Existen otros factores que también influyen, entonces tenemos los programas educativos, los maestros, la motivación del niño, pero también están los estilos de vida que pueden afectar el proceso de aprendizaje en los niños. Entonces esto incluye la dieta, la actividad física y el sueño. Este es un artículo publicado en el 2019 que nos habla precisamente de este tema. La importancia de la dieta se resalta en muchos estudios, sobre todo con altos contenidos de ácidos grasos omega 3 con mejor desarrollo cerebral, el consumo de la fibra, sobre todo relacionado con esto nuevo que se está hablando, que es sobre el eje intestino-cerebro, el papel de la glucosa, que finalmente va a ser el sustrato que necesita el cerebro. El papel del desayuno es fundamental y esto sí lo quiero resaltar porque en nuestros entornos los niños a veces salen a estudiar sin siquiera haber recibido una comida, por lo tanto pues no se van a poder concentrar, primero porque no van a tener este sustrato necesario y pues porque el niño va a tener hambre y por eso pues no va a poder desarrollar sus actividades académicas. También la importancia del consumo de hierro, yodo, folato, vitamina B12 y del zinc. También rescatar el consumo de proteínas, sobre todo las proteínas como el pescado, para el mejor desarrollo cerebral. Por otra parte, está bien establecida la relación positiva que se da entre la actividad física, el estado físico y la función cognitiva con el rendimiento académico, tanto la actividad física fuera como dentro del aula. El sueño también tiene que ver en cuanto a duración, tiempo, calidad. Si presenta algún tipo de trastorno, no va a ser lo mismo que un niño que no lo presente, porque el niño no se va a poder concentrar si no durmió la noche anterior o pues se la va a pasar dormido durante la clase. Entonces ellos en este artículo muestran este esquema, entonces tenemos en cuenta los factores del niño, los factores de estilos de vida que ya acabamos de revisar, pero también tenemos que tener en cuenta algunos factores de su ambiente. Entonces, que también pueden influir en este proceso de aprendizaje, como son los problemas socioeconómicos, que no tengan acceso a los recursos básicos, que tengan problemas en la casa, expuestos a problemas de violencia. La situación en nuestro país no es distinta. Esto es un artículo publicado este año que lo que trató es de encontrar una relación entre el estado nutricional y las herramientas de aprendizaje en niños entre 5 y 11 años en una población del Chocó. Ellos parten pues de la premisa que ya habíamos descrito, que la desnutrición pues se ha relacionado con alteraciones en el aprendizaje. En nuestro país ellos mencionan que los 5 áreas más afectadas por desnutrición son La Guajira, Magdalena, Chocó, Guainía y Amazonas. Incluyen en este estudio 523 niños que se encuentran en una media de edad más o menos de 8.4 años. Para la realización de las medidas antropométricas y la clasificación nutricional utilizaron los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Y para la parte de estas herramientas de aprendizaje, ellos utilizaron varias escalas para medir habilidades verbales, cálculo, perceptivas, y entre esos utilizaron una batería que se denomina el BADIG. Aunque en su conclusión ellos no pudieron encontrar como una relación entre desnutrición y problemas de aprendizaje, sí encontraron que estos niños tenían puntajes inferiores en las escalas que les aplicaban. Pero también estamos en un contexto de pobreza en el cual los niños pues tienen otras alteraciones como falta de estimulación temprana, acceso deficiente a la salud, baja calidad educativa, tanto en los padres como en sus instituciones. Para concluir entonces, recordemos que el aprendizaje es un proceso continuo durante toda la vida que cobra gran importancia en la primera infancia, que este proceso de aprendizaje va de la mano de la estimulación, de la constante exploración y del afecto, siempre tratando de reconocer el potencial de cada niño y que se garantice en lo posible el desarrollo de las inteligencias múltiples. Recuerden seguir visitando nuestro canal de YouTube.